Buenos días. Bendiciones, iglesia. Good morning. It was this month, 13 years ago, I was sitting in my office here in Atenas doing some writing. Este mismo mes, pero hace 13 años, estaba yo sentado en mi oficina aquí en Atenas escribiendo ciertas cosas. And I heard a very familiar sound. Y escuché de repente un sonido muy familiar. Do you remember that sound? ¿Alguien se acuerda de ese sonido? That was Skype. Es Skype. Everybody is on WhatsApp and Messenger now, but back then, Skype was the thing. Ahora todo el mundo usa WhatsApp y Messenger, pero hace unos años Skype era lo más bueno que había. And it meant I was receiving a video call. Y eso significaba, ese sonido significaba que yo estaba recibiendo una videollamada. That's not a big deal now, but 13 years ago, that was a pretty big deal. Ahora eso no es algo tan relevante, pero hace 13 años sí era algo muy relevante. I looked at the screen and it was my dad. Yo vi la pantalla y era mi papá. I had been to the U.S. the month before and had gone by his house. Yo había estado en los Estados Unidos ese mes anterior y había pasado por su casa, But it wasn't the best visit. pero no fue la mejor visita. When I left, things were a little difficult between us. Cuando yo me fui, las cosas estaban complicadas entre nosotros. It doesn't matter why. No importa por qué. So when he called, I was a little nervous, but I answered. Entonces, cuando yo recibí esa llamada de él, yo estaba nervioso, pero igual contesté. But it was a great call. We talked about an hour. Fue una llamada maravillosa, hablamos alrededor de una hora. We spent 10 seconds apologizing and 5 seconds forgiving each other. Tardamos como 10 segundos en disculparnos y como 5 segundos más en perdonarnos. And then we had a normal conversation about the Bible and movies and philosophy and kids and life. Y después iniciamos una conversación normal sobre la Biblia, películas, filosofía, los niños, la vida. It was a good call. Fue una llamada muy buena. But there was something that I didn't know that day. Pero había algo que yo no sabía ese día. I didn't know it would be my last conversation with him before he died. Yo no sabía que esa iba a ser mi última conversación con él antes de que él muriera. Just 2 weeks later. Solamente 2 semanas después él murió. If I had known, Sí. that conversation would have been different. Si yo hubiera sabido, esa conversación hubiera sido muy diferente. If I had known. Si yo hubiera sabido. I've been in ministry over 35 years, and I've heard people say, if I had known, many, many times. Yo he estado en el ministerio por más de 35 años y he escuchado a gente decir, si yo hubiera sabido, muchas veces. It kind of catches in your throat when you're the one saying it. De hecho, hasta que se siente un nudo en la garganta cuando es usted el que lo está diciendo. Because it carries with it the reality that you'll never have another opportunity to repeat that last conversation. Y es porque esa frase carga una realidad muy pesada que es el que usted nunca va a tener la oportunidad de poder tener esa conversación de nuevo. The moment is gone. El momento ya pasó, ya se fue. If I had known, I would have spent that hour talking about more important things. Si yo hubiera sabido, yo hubiera pasado esa hora hablando con él de cosas más importantes. I would have said, thanks for being a great dad. Yo le hubiera dicho gracias por ser un excelente padre. I would have told him how much he meant to me. Le hubiera dicho lo que él significaba para mí. I would have shared stories from my childhood when his influence changed the course of my life. Yo hubiera compartido con él conversación o historias de mi niñez en las que su influencia cambió el rumbo de mi vida. And I would have been more forceful in my expressions of love to him. Y yo hubiera sido definitivamente más enérgico en expresarle el amor que yo le tenía a él. But I didn't know. Pero yo no sabía. Only once, I believe, in the biblical record does it appear someone did know then that death was coming for a loved one. Solamente una vez en la Biblia podemos ver de que alguien sí sabía que una persona amada iba a morir pronto.
We find that story in Mark chapter 14. Y esa historia la encontramos en Marcos capítulo 14. Mark 14, 1 through 3. Now the Passover and the festival of unleavened bread were only 2 days away, and the chief priests and the teachers of the law were scheming to arrest Jesus secretly and kill him. But not during the festival, they said, or the people may riot. While he was in Bethany, reclining at the table in the home of Simon the leper, a woman came in with an alabaster jar of very expensive perfume made of pure nard. She broke the jar and poured the perfume on his head. Marcos 14 del 1 al 3. Faltaban solo 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban con artimañas cómo arrestar a Jesús para matarlo. Por eso decían, no durante la fiesta, no sea que se amotine el pueblo. En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón, llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. The religious leaders wanted Jesus dead. Los líderes religiosos querían a Jesús muerto. Because of their fear and their envy and their perception that Jesus was a threat to their power, they began to maneuver to charge him with seditious acts so that Rome would execute him. Y esto era porque ellos tenían miedo y envidia de que la percepción que la gente tenía de Jesús era una amenaza al poder que ellos tenían. Entonces ellos buscaron la manera de darle a él cargos para que Roma lo matara, lo ejecutara. Now, the conspiracy among the religious leaders took shape on Tuesday of the final week of Jesus' life. La conspiración de los líderes religiosos tomó forma el martes de la última semana de la vida de Jesús. But John clarifies in his gospel that the events in Bethany at Simon's house happened on the Saturday before. Pero Juan nos clarifica o nos aclara en su evangelio que los eventos en Betania, en la casa de Simón, pasaron el sábado anterior. And John adds a little more detail. Y entonces Juan agrega también un poco más de detalle. John 12:3 says, Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. Juan 12:3. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Now, in addition to Jesus' head, the perfume was also poured on his feet. Además de la cabeza de Jesús, este perfume fue derramado a los pies de Jesús también. And the Mary of the story was Mary, the sister of Martha and Lazarus. Y la María de esta historia era María, la hermana de Marta y Lázaro. And as you know, they all also lived in Bethany. Y como ustedes saben, ellos todos vivían en Betania. Now we see this Mary 3 times in the Gospels. Vemos a esta María 3 veces en los evangelios. And every time we see her, she's at the feet of Jesus. Y cada vez que la vemos en los evangelios, ella está a los pies de Jesús. You might remember the first time was in Luke 10, verses 38 and 39. Puede que usted recuerde la primera vez que la encontramos en Lucas 10, 38 y 39. As Jesus and his disciples were on their way, he came to the village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Of course, Martha was upset that Mary wasn't helping with the preparation that was necessary for such a large crowd in the house. Probablemente Marta estaba molesta porque María no le estaba ayudando con todas las preparaciones que se tenían que hacer para entretener a una gran cantidad de personas. But Jesus commended Mary for having made the better choice of listening to him. Pero Jesús, por el contrario, elogió a María por haber hecho esa gran elección de escucharlo a él. Mary was learning who Jesus was. María estaba aprendiendo quién era Jesús. And then, after their brother Lazarus died, we read in John 11, 31 and 32.
Y después de que su hermano Lázaro muriera, leemos en Juan 11, 31 y 32. When the Jews who had been with Mary in the house, comforting her, noticed how quickly she got up and went out, they followed her, supposing she was going to the tomb to mourn there. When Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet and said, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, lo vio y se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. It was at the feet of Jesus that she witnessed him raise her brother from the dead. Fue a los pies de Jesús que ella fue testigo de ver a Jesús levantar a su hermano de los muertos. Jesus had told her sister Martha that he is the resurrection and the life. Jesús le había dicho a su hermana Marta que él es la resurrección y la vida. Mary was learning who Jesus is. María estaba aprendiendo quién Jesús es. Now, back in our story in Mark 14, Mary had just broken open a sealed alabaster jar of very expensive perfume. Ahora, si nos devolvemos a Marcos 14, vemos que María había roto un frasco de alabastro que era un perfume muy caro. As you can see in the image, alabaster is a soft mineral that's been in use for centuries in the ancient Near East and in Egypt. Si ustedes ven en la imagen, el alabastro es un mineral blando que se ha usado por siglos en el Oriente y en Egipto. They used it for carvings and statues and pottery. Lo usan para estatuas, para esculturas y para cerámica. Now, when used for perfume, the jar would have been sealed completely, and then, when necessary, the seal would be broken, or the entire top of the jar would be broken off. Cuando se usaba para perfume, el frasco debía ser completamente sellado para proteger el contenido. De hecho, el sello era toda la parte superior del frasco y tenía que ser quebrado para poder usar el perfume. Now, oftentimes the jar itself was more expensive than what was inside of it. De hecho, muchas veces el frasco como tal era incluso más caro que el perfume también. But in this case, the jar and the perfume were both very expensive. Pero en este caso, las dos cosas, tanto el frasco como el perfume, eran ambos muy caros. Now, nard or spikenard is a fragrant essential oil derived from the plant Nardistachys jalamansi. El nardo es una fragancia que se deriva es una fragancia de aceite esencial que se deriva de una planta. It's in a herb of the valerian family, and it comes from the Himalayan area of China and Nepal and India. Es una planta herbal de la familia de la valeriana que es nativa de las regiones himalayas de India, Nepal y de China. The oil is extracted from the plant's roots, where they're crushed and distilled to produce a highly aromatic amber-colored ointment or perfume. El aceite lo extraen principalmente de las raíces de las plantas, después las machacan y de ahí las destilan para producir un aceite o un perfume altamente aromático de un color como ámbar. The oil has a musky, earthly, slightly sweet scent. Ese aceite que sacan tiene un olor un poquito terroso y un poquito dulce también. In ancient Egypt and Greece and Rome, it was used in cosmetics, in religious rituals, and in burial. En el antiguo Egipto, en Grecia y en Roma, esta esencia se usaba en cosméticos, en rituales religiosos y también en prácticas funerarias. And Mary had just taken this expensive jar of expensive perfume, broken it, and poured it on Jesus' head and on Jesus' feet. Y entonces María acababa de romper ese frasco tan caro con ese perfume tan caro para derramarlo en la cabeza y en los pies de Jesús. It's the head that would soon wear a crown of thorns. Es la misma cabeza que iba a llevar después una corona de espinas. And the feet that would soon have a spike driven through them. Y esos mismos pies que después iban a ser traspasados por clavos.
Now the fragrance was strong, so as soon as she did this, the fragrance filled the room. Everybody noticed. La fragancia era tan fuerte que tan pronto ella derramó el perfume, todo el lugar se llenó de ese olor y todo el mundo se dio cuenta de lo que ella había hecho. The disciples noticed. Los discípulos se dieron cuenta. Martha noticed. Marta se dio cuenta. Lazarus noticed. Lázaro se dio cuenta. And Jesus, the one receiving this special gift, this amazing gesture, he noticed. Y por supuesto que Jesús, que era el que estaba recibiendo este regalo y ese gesto tan bonito, por supuesto que él también se dio cuenta. But not everyone was impressed by Mary's generosity. Pero no todos ahí estaban impresionados por esa generosidad de María. Mark 14, 4 and 5. Marcos 14, 4 y 5. Some of those present were saying indignantly to one another, "Why this waste of perfume? It could have been sold for more than a year's wages and the money given to the poor." And they rebuked her harshly. Algunos de los presentes comentaban indignados, ¿para qué este desperdicio de perfume? Podía haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres, y la reprendían con severidad. Now, Mark was being diplomatic in his gospel, and he didn't name who it was that said that. Marcos estaba siendo diplomático cuando él escribió esto y no menciona el nombre de la persona que había dicho o que había hecho ese comentario. But John did not hold back in his gospel. Pero Juan él no se quedó con eso ahí en su evangelio. John 12, 4 through 6. Juan 12, 4 y 6. But one of his disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected. "Why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages." He did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief. As keeper of the money bag, he used to help himself to what was put into it. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Now, if we're to believe what Judas said, that this jar of perfume was worth a year's wages. Si creyéramos lo que Judas dijo, entonces ese frasco de perfume era equivalente al salario de un año. That's 300 denarii. Eso era aproximadamente 300 denarios. That would be many tens of thousands of dollars or maybe 10 million colones. Eso sería tal vez equivalente a muchas decenas de miles de dólares o como 10 millones de colones. That means this jar of perfume may have been a family heirloom passed down for generations. Eso significaba que entonces de alguna manera tal vez ese perfume era una reliquia familiar que había sido pasada por generaciones. Or Mary and Martha and Lazarus were wealthy. O también que tal vez Marta, Lázaro y María eran ricos. We don't know. No lo sabemos. But either way, it was a tremendous expense to empty that perfume on Jesus' head and his feet. Pero de una u otra manera era un gasto tremendo el rociar, el basar ese perfume en la cabeza y en los pies de Jesús. But why did she do it? Pero ¿por qué lo hizo ella entonces? Why did she pour out this expensive perfume? ¿Por qué fue que ella derramó este perfume tan caro en Jesús? I mean, Judas kind of had a point, didn't he? De hecho, ¿no creen ustedes que Judas tenía un punto ahí válido? ¿No creen? People say that these days. They say, "Oh, you did this. You could have fed a lot of people with that money." La gente lo dice hoy en día, la gente le dice a usted, ay, con esa plata que gastó en eso hubiera podido ayudar a un montón de personas. It's kind of true. Y es algo real. So why did Mary do it? Entonces, ¿por qué María hizo eso? Well, Jesus himself tells us why she did it. Bueno, el mismo Jesús nos dice por qué fue que ella lo hizo. Mark 14, 6 through 8. Marcos 14 del 6 al 8. "Leave her alone," said Jesus. "Why are you bothering her? She has done a beautiful thing to me. The poor you will always have with you, and you can help them anytime you want, but you'll not always have me. She did what she could. She poured perfume on my body beforehand to prepare for my burial."
Déjenla en paz, dijo Jesús. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo, ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. The custom of preparing bodies for burial with spices and perfumes originated in the ancient cultures of Mesopotamia and Egypt. La costumbre de preparar los cuerpos para un funeral con especies y perfumes se originó en las civilizaciones antiguas del Oriente como Mesopotamia y Egipto. There's evidence of this that dates back to 3,000 years before Christ. Hay evidencia de esto que es de incluso tan antigua como 3000 años antes de Cristo. The Assyrians and the Sumerians documented the use of aromatic resins and oils and plants in burials. Los sumerios y los asirios documentaron durante el periodo de ellos el uso de resinas aromáticas, aceites y plantas en rituales funerales. But the Egyptians did it the most. Pero los egipcios eran los que lo hacían mayormente. They used myrrh and frankincense and cassia and cinnamon in the mummification process. Ellos usaban especies como la mirra, la acacia, la canela para el proceso de momificar. It became a very common practice by 1,500 years before Christ. Ya para los años 1500 antes de Cristo se había hecho una práctica muy común. And it appears the Jewish tradition came out of the surrounding area. They copied what others were doing. Y entonces parece que las costumbres judías venían desde los alrededores de ellos, habían copiado esas costumbres de otros. Maybe they learned it from nearby civilizations, or maybe they learned it when they were in bondage in Egypt. Tal vez ellos lo habían aprendido, esas costumbres, de las ciudades cercanas o tal vez del tiempo que estuvieron captivos en Egipto. The earliest biblical reference to this comes in the Old Testament, the account of King Asa's burial, which happened around 870 BC. La primera referencia bíblica explícita está en el Antiguo Testamento, en el relato del entierro del rey Asas, alrededor de 870 años antes de Cristo. In 2 Chronicles 6:14 it says, they buried him in the tomb that he had cut for himself out in the city of David. They laid him on a bier covered with spices and various blended perfumes, and they made a huge fire in his honor. En segunda de Crónicas 16:14 dice, lo sepultaron en la tumba que él había mandado cavar en la ciudad de David y lo colocaron sobre un lecho lleno de perfumes y diversas clases de especias aromáticas muy bien preparadas. En su honor encendieron una enorme hoguera. By the time we get to the time of Christ, it is a standard practice in the Jewish culture. Entonces para el tiempo de Jesús ya era una práctica común entre los judíos. Remember, even after the crucifixion, Nicodemus was going to the tomb with 75 pounds of spices to anoint Jesus' body. Recordemos que incluso después de la muerte de Jesús, Nicodemo iba con 75 libras de mirra y de especies para llevar a la tumba de Jesús. And remember, the women who went to the tomb that Easter Sunday morning, they were there with spices. Their only concern was, who will roll away the stone so we can get in and anoint Jesus' body? Y recordemos que también que las mujeres que fueron a la tumba la mañana del domingo de resurrección fueron ahí con especies. El único problema que ellas tenían es que no sabían quién las iba a dejar o quién les iba a abrir la tumba para dejar las especies ahí. Now, depending on the culture, there were a lot of reasons to do this. Dependiendo de la cultura, habían muchas razones por las que la gente hacía estas cosas. The first one had to do with the smell. La primera razón tiene que ver con el olor. In warmer climates, when somebody dies, their body begins to decompose right away. En climas calientes o cálidos, el cuerpo de una persona muerta se comienza a descomponer casi que inmediatamente. Here in Costa Rica, funerals happen usually within a day because it's not customary to embalm people here in Costa Rica. Aquí en Costa Rica los funerales normalmente pasan dentro de un día porque no es costumbre embalsamar los cuerpos. The Jews didn't embalm either, so they buried quickly. Los judíos tampoco los embalsamaban, entonces los enterraban rápido. And remember, when Jesus showed up at Lazarus' tomb, everybody was worried because it had been 4 days
they thought he would smell bad. Y recordemos que cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, las personas que estaban ahí estaban preocupadas porque ya habían pasado 4 días y ya olía mal. They would also anoint bodies as a way of honoring the dead. También estas culturas usaban o embalsamaban el cuerpo como una manera de honrar a esa persona. It was a sign of respect and devotion and status. Era un símbolo de respeto, de devoción y de estatus. That's why Nicodemus showed up with 75 pounds of spices, because Nicodemus believed Jesus was a king. Por eso era que Nicodemo había llegado a la tumba con 75 libras de especies, porque eso mostraba que él respetaba y que él sabía que ese era Dios. The spices also help to purify and preserve a body. Las especies también ayudan a purificar y a preservar un cuerpo. It would keep the insects off and slow down the process of decay. Eso ayuda a que los insectos no lleguen tan rápido y a que el cuerpo se mantenga por más tiempo. And in some cultures, they believe the spices would elevate the soul and ward off evil spirits. Y en algunas otras culturas se cree que esas especies lo que hacen es como elevar el alma para que se vayan las cosas malas. But for the Jews, it's a reminder that someday there would be a resurrection. Pero para los judíos a ellos eso les recordaba que algún día iba a ser la resurrección. By the time we get to the time of Christ, it was customary to wash the body, to wrap it in garments, and to put the spices on, and then to cover them in linen. Para la época de Jesús el proceso implicaba lavar el cuerpo, embalsamarlo con mezclas de especies y después envolverlo en unas mantas y dejarlo con los perfumes. But this event in Mark 14 is different. Pero este evento que vemos en Marcos 14 es diferente. She anointed Jesus before his death. Ella había perfumado y ungido a Jesús antes de su muerte. All others are covered in spices after they die. Todos los demás son cubiertos en esas especies después de que mueren, But she did it before. pero ella lo hizo antes. Now, as a practical matter, this would be her only opportunity to do it. De una manera práctica, ella sabía que esa era su única oportunidad de hacerlo. It wouldn't be long before Jesus would be arrested and tried and convicted and crucified. It was now or never. No iba a pasar mucho tiempo para que Jesús fuera arrestado, enjuiciado y crucificado. Ella sabía que era ese momento o nunca. But also consider what it might have meant to Jesus during that final week of his life. Pero también consideremos lo que eso pudo haber significado para Jesús durante esa última semana de su vida. So it's Saturday, and Mary anoints Jesus with the perfume. Es sábado y María unge a Jesús con ese perfume. The next day, Sunday, is the day Jesus rides into Jerusalem on a donkey. El siguiente día es domingo y es cuando Jesús entra a la ciudad en un burro. And that donkey's thinking, I've never smelled a man so good. Y probablemente ese animalito dijo, yo nunca había olido un hombre que oliera tan rico como este. I mean, Jesus smelled good. Jesús estaba oliendo rico. All the people are waving palm branches at him, and that fragrance is just going everywhere. La gente movía sus palmas mientras él entraba y probablemente ese olor se esparcía por todo el lugar. Monday, he went to the temple and he cleansed the temple. El lunes él va y limpia el templo. Tuesday, he taught in the temple and debated with the Pharisees. El martes él enseñó en el templo y debatió con los fariseos y saduceos. Thursday, he had his last supper with his disciples. El jueves él tuvo la última cena con sus discípulos And that night, he was arrested. y esa noche él fue arrestado. Now, by the time Friday comes, he is tried, convicted, and then crucified. Y entonces llega el viernes y él es enjuiciado y crucificado. Now, probably that fragrance had been sweat off of his body by now. Para ese día tal vez ya esa fragancia que él tenía se había ido. But what if there's just a little bit lingering, matted into his hair? Pero tal vez sí, y si había un poquito ahí todavía pegada a su cabello.
And he's hanging on the cross and he can still smell that fragrance, that act of love. Y tal vez él estaba ahí todavía en la cruz y le podía todavía percibir un poquito de ese aroma, de ese acto de amor que había hecho María por él. Now, Mary's actions remind me of the modern day custom of giving flowers. Esa acción o eso que hizo María me recuerda del hecho actual que la gente hace de regalar flores. Now, for many people, the only flowers they'll ever receive will come after they have died. Para muchas personas las únicas flores que van a recibir va a ser hasta después de que mueran. But the dead can't enjoy flowers. Pero los muertos no disfrutan de las flores, no pueden disfrutar de las flores. But giving flowers to someone who's alive is an act of love or friendship. Pero darle flores a alguien que aún está vivo es un acto de amor y de amistad. It signals to the receiver that you care about them and you want them to enjoy the fragrance of God's creation and to know that you are thinking about them. Eso es una señal para la persona que recibe esas flores de que usted se preocupa por ellos, de que a usted les importa esa persona y de que usted quiere que esa persona disfrute de la fragancia de la creación de Dios y de que usted sepa que ellos están pensando en usted. But to every Judas, flowers are an extravagant waste of money. Pero para todos los Judas, tal vez las flores signifiquen un gasto extra de dinero. But to those who know that the joy of life is more than the accumulation of stuff, flowers are a daring expression of passion. Pero para esos que saben lo que es el gozo de la vida y que el gozo de la vida es más que acumular cosas, las flores son una expresión de amor y de pasión. In the poetry of Solomon, the woman says, I am a rose of Sharon, a lily of the valleys. And her lover responds, like a lily among thorns is my darling among young women. En la poesía de Salomón, una mujer dice, yo soy una rosa de Sarón, una azucena de los valles. Y su amado le responde, como azucena entre las espinas es mi amada entre las mujeres. Are such expressions wasteful or are they the truest expression of love? ¿Son esas expresiones algo sin importancia o son expresiones verdaderas de amor? Now, Mary's expression that day was not romantic. Ahora, la acción de María no era algo romántico. It was a child of God expressing her love for her Savior. Era el hecho de un hijo de Dios expresando el amor que le tenía a su Salvador. That's why Jesus says in Mark 14:9, truly I tell you, wherever the gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. Y por eso es que Jesús dice en Marcos 14:9, les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Today we tell Mary's story because of what she did. Hoy hablamos de la historia de María por lo que ella hizo. She didn't wait to honor Jesus with her life. Ella no esperó para honrar a Jesús con su vida. She didn't wait because she had been paying attention. Ella no esperó porque ella había estado poniendo atención. Time and time again, Jesus had told his followers he was going to Jerusalem and he was going to die. Vez tras vez Jesús les había dicho a sus discípulos y a sus seguidores que él iba a ir a Jerusalén y que él ahí iba a morir. 6 times in Scripture, Jesus predicts his own death. 6 veces en la Escritura Jesús predice su propia muerte. And 3 of those times happened before this story in Mark 14. Y 3 de esas veces pasan antes de esta historia en Marcos 14. Imagine her pain if she had waited. Imagínese el dolor de ella si ella hubiera esperado. What if she was in her room that Saturday after the crucifixion and saw that alabaster jar on her shelf? Imagínense en que ella hubiera estado ese sábado después de la crucifixión en su cuarto y hubiera visto ahí en su armario ese frasco de perfume de alabastro. If I had known, she might have said. Probablemente ella hubiera dicho, si yo hubiera sabido, If I had known that was the last chance I would have to honor him. si yo hubiera sabido que esa era la última oportunidad que tenía para honrarlo a él, If I had known that was my last chance to show my love for him. si
si yo hubiera sabido que esa era mi última oportunidad para mostrarle a él mi amor, I would have broken that jar. yo hubiera roto ese frasco. But she did know. Pero ella sí sabía. And that's why we remember her. Y por eso es que nosotros la recordamos. She showed what a true disciple looks like. Ella nos muestra cómo se ve un verdadero discípulo. A true disciple listens when God speaks. Un verdadero discípulo escucha cuando Dios habla. By the way, does it surprise anybody that it's a woman who's listening? Women listen better than men. Y es tal vez sorpresa para algunos que sea una mujer la que está escuchando aquí. Las mujeres escuchan mejor que los hombres. All the disciples missed that, but she heard it. Todos los discípulos no habían puesto atención a eso, pero ella sí lo había notado. A true disciple has the courage to act in ways that offend the godless like Judas. Un verdadero discípulo tiene el coraje de actuar en maneras que ofenden a las personas que son como Judas. A true disciple would never let greed or fear get in the way of worship. Un verdadero discípulo nunca dejaría jamás que la codicia o que el miedo se interpongan en el camino de la adoración a Dios. A true disciple knows that our lives are not just about the talents that we have or the gifts that we bring. Un verdadero discípulo sabe que nuestras vidas no es solamente sobre nuestros talentos o sobre los regalos que nosotros tengamos. It's about knowing how to answer that question, the question that Jesus asked Peter on the shore of the Sea of Galilee, "Do you love me?" Es el simple hecho de poder contestar a esa pregunta que Jesús le hizo a Pedro en el mar de Galilea. ¿Me amas? The beauty of Mary's action becomes all the more profound when you look at the last two verses. Y la belleza de esa acción de María se convierte más profundo cuando leemos los siguientes versículos. Mark 14, verses 10 and 11, then Judas Iscariot, one of the 12, went to the chief priests to betray Jesus to them. They were delighted to hear this and promised to give him money to betray Jesus to them. So he watched for an opportunity to hand him over. Marcos 14, 10 y 11. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero. Así que él buscaba la ocasión propicia para entregarlo. How much did he get? ¿Cuánto le dieron? That's a question we all know the answer to, right? He got 30 pieces of silver. Es una pregunta de la que todos sabemos la respuesta. A él le dieron 30 piezas de plata. Those 30 pieces were probably the shekel that came from the city of Tyre. Esas 30 piezas tal vez eran como esta y tenían la cara de los shekels de Tiro. It's about 14 grams of pure silver for each one. Es aproximadamente 14 gramos de plata pura por cada una de esas piezas. Now, if we do the math, and I've done the math, it comes down to about $500 worth of silver. Y si hacemos la matemática, y yo he hecho las matemáticas, llegamos a que más o menos lo que le dieron fue alrededor de $500. Now, but that's not how money works, though. Pero esa no es la manera en la que el dinero trabaja. The question about money is, what can you buy for it? Lo que importa del dinero es qué es lo que puedes comprar con eso. And after Judas gave the money back, the religious leaders went and bought a field with that money. Y después de que Judas obtuvo ese dinero, lo que él hizo fue comprar un campo con eso. It's the same amount of money it would cost to buy a slave. Same amount that it would cost to buy a slave. La misma cantidad de dinero que costaría comprar un esclavo. And a shekel is worth about 4 denarii. Y una de esas otras monedas de esos shekels es aproximadamente o equivalente a 4 de esos denarios. So Mary's perfume cost about 300 of these. Y el perfume de María costaba aproximadamente 300 de esos. So Judas's betrayal, he earned about 120 of these. Entonces, con la traición de Judas, lo que él ganó fue aproximadamente 120 de esos nada más. So Judas made about 1/3 of what Mary spent. Judas hizo más o menos 1/3 de lo que María había gastado en Jesús. But what's the point?
Pero ¿cuál es el punto? Now, I suspect that the value of Mary's perfume was about 3 times what Judas received for betraying Jesus. Yo sospecho y creo que el valor del perfume que María había gastado en Jesús era aproximadamente 3 veces más de lo que Judas había recibido por traicionar a Jesús. But depending on market forces, the value could have been more or less the same. Pero obviamente dependiendo del mercado podía haber sido un poquito más o un poquito menos. So the question is, what is Jesus worth to you? Pero entonces la pregunta hoy aquí es, ¿qué es el valor que tiene Jesús para ti? See, salvation is a free gift offered to those who believe in and accept what Jesus did on Calvary's cross for them. La salvación es un regalo gratuito que se le ofrece a todos esos que creen y que aceptan el sacrificio de Jesús por el pago de sus pecados. But being a follower of Jesus, a true disciple, comes at a cost. Pero ser un seguidor de Jesús, un verdadero discípulo, tiene su costo. It's not a question of money. Y no es algo sobre el dinero. It's a question of love and commitment. Es algo que tiene que ver con amor y compromiso. If Jesus is your Lord and Savior, then nothing can or should ever be held back from Him. Si Jesús es su Señor y su Salvador, no debe ni debería de haber nada que lo aleje o que lo distraiga a usted de Él. Let everything you have and everything you are be used to worship and to serve Him. Permite que todo lo que usted es y que todo lo que usted tiene sea usado para adorar y para servirle a Él. Do not come to the end of your life saying, if I had known. No llegues al final de tu vida diciendo si tan solo yo hubiera sabido. If I had known that my life mattered so much to Him. Si yo hubiera sabido que mi vida le importaba tanto a Él. If I had known what was possible for me to do for Him. Si yo hubiera sabido todo lo que era posible que yo hiciera por Él. If I had known how short my life would be. Si yo hubiera sabido lo corta que iba a ser mi vida. If I had known what God had planned for all of those opportunities I passed up. Si yo hubiera sabido lo que Dios había planeado en todas esas oportunidades que yo dejé pasar. Instead, let's be like Mary. Pero por el contrario, seamos como María. Let's take advantage of the opportunities we have. Tomemos ventaja de esas oportunidades que tenemos. Break the jar. Quiebren ese frasco. Buy the flowers. Compren las flores. Serve the Lord. Sírvanle al Señor. Let's pray. Vamos a orar. Our Father, we thank you, Lord, for your love. Padre amado, te damos gracias por tu amor. We thank you for our Savior who gave His life for us. Te agradecemos por nuestro Salvador que dio su vida por nosotros. And Lord, we're all here this morning because you've given us one more day. Señor, estamos hoy todos aquí esta mañana porque tú nos has dado un día más. Lord, we don't want to hold anything back from you. No queremos dejarnos nada para nosotros y queremos dártelo todo a ti. So Lord, we tell you there's no price that we won't pay. Y queremos decirte hoy que no hay un precio que nosotros no estemos dispuestos a pagar. There's no time that we won't give. No hay ningún tiempo que no querramos darte. There is no effort that we will not make. No hay ningún esfuerzo que nosotros no querramos hacer. All for you. Todo lo haremos por ti. Because you alone are worthy. Porque tú eres valioso. You are the resurrection and the life. Porque tú eres la resurrección y la vida. You mean everything to us. Porque significas todo para nosotros. So Lord, break us of our selfishness. Señor, quiebra nuestro egoísmo. Break us of our self-centeredness. Quiébranos de nuestro egocentrismo. And let us live lives today that bring you glory. Y permítenos, Señor, vivir hoy vidas que te traigan gloria a ti. For it's in Jesus' name we pray. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Dios le bendiga.